Yo soy Jessie y hoy vamos a cocinar una deliciosa salsa de tomate para pupusas. Te comparto lo que a mí me ha funcionado para que abunde más, para que espese más y para que dure por más tiempo nuestra deliciosa salsa para pupusas. Te muestro la forma más fácil de preparar una deliciosa salsa de tomate para pupusas. Ahora te muestro los ingredientes. La cuarta parte de una cebolla, no importa el color si es morada o es blanca, en esta ocasión utilizaré morada. También 2 ajos que ya están pelados. También 10 tomates medianos, ya están lavados. Medio chile verde, ya le quité las semillas. Y la mitad de una zanahoria ya pelada y limpia. Estos son los ingredientes que vamos a utilizar y los pondremos en una olla con agua que cubra completamente nuestros ingredientes. Son muy pocos ingredientes y esto me va a dar para 4 personas. Ahora colocamos nuestros ingredientes que cubra completamente. Y después de 15 minutos ya está hirviendo. Si usted desea puede agregar un poquitito de sal y si no, simplemente los agregamos así. Y cuando los tomates ya están reventados, ya están cocidos, los sacamos y lo vamos a dejar enfriar. Si usted desea puede retirar la cáscara. El primer tip que le regalo es que los tomates deben estar siempre cocidos, que si los ponemos crudos a licuar, la salsa no espesará por más que la pongamos a hervir. Y la zanahoria nos ayuda a que quede mucho más espesa nuestra salsa, además que le da un color muy bonito. Ahora lo vamos a licuar. De esta forma queda ya licuado. Si le gusta mi contenido, suscríbase, es de gratis. Para mí sería un placer que cocinemos juntas. Ahora que ya tenemos lista nuestra salsa, le vamos a dar un sabor mucho más delicioso con los siguientes ingredientes. Les muestro cuáles son. Aquí tenemos 2 cucharaditas de aceite, del que sea de su preferencia. La cuarta parte de una cebolla. Esto es para sofreír. Y también sazonador o consomé de pollo. Media cucharadita de sal y orégano. Este orégano ya lo tengo previamente tostado para que de esta forma pueda deshacerse con más facilidad. Como pueden ver, tostadito es más fácil de triturar. De esta forma, así no va a quedar. Y ahora que ya tenemos todos estos ingredientes, primero vamos a sofreír la cebolla. Vamos a sofreír y a retirar. Agregamos los ingredientes y mezclaremos. Esto nos dará una mejor consistencia y sabor. Ahora agregaremos la salsa. De esta forma nos quedará una salsa sofrita. Esto es lo que a mí me funciona para que dure por mucho más tiempo y si lo refrigeramos mucho mejor. Ahora la dejaremos hervir y cuando ya haya hervido por 15 minutos, nuestra salsa ya está lista. Tenemos una deliciosa salsa de tomate para pupusas. Son los tips que a mí me funcionan para hacer mi salsa de pupusas. Si lo va a utilizar para negocio o para emprendimiento, esto funciona muy bien. Primero, hervir los ingredientes. Luego, agregar zanahoria y también sofreírla. Esto nos ayudará a que dure por mucho más tiempo.
ya tenemos el video de cómo hacer el curtido para pupusas y también cómo preparar la masa para las pupusas. Les invito o les sugiero a que puedan verlo y si les gusta, compartirlo. Suscríbanse, es de gratis. Gracias a cada uno de ustedes por ver.